El fortalecimiento del cerco diplomático contra Nicolás Maduro es la nueva estrategia adoptada este lunes por Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela y es reconocido así por más de 40 países. En la reunión del Grupo de Lima, a la que asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, Guaidó calificó de sádico a Maduro por los episodios del fin de semana en el que cajas con asistencia humanitaria fueron quemadas durante un intento fallido de la oposición de ingresarlas en el país. El líder opositor también expresó su esperanza de que el cambio llegará. Y sobre las recientes afirmaciones de amenazas de muerte contra Guaidó, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, alertó de las posibles consecuencias. Escuchemos. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá, queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares. Pues el gobierno de Maduro fustigó a Estados Unidos por la nueva ronda de sanciones económicas impuestas este lunes a sus funcionarios, entre ellos varios gobernadores. En un comunicado, el régimen denunció a Washington y a los que calificó como grupo de países subordinados de querer derrocar a Maduro a través de una campaña feroz. El texto agrega que las medidas de Estados Unidos violan los principios más elementales del derecho internacional. Y mientras todo esto pasaba, hubo un choque entre Nicolás Maduro y el periodista de Univisión Jorge Ramos. Tras un intento de entrevista que terminó abortada, Ramos y su equipo terminaron brevemente detenidos por las fuerzas del orden del régimen. Los comunicadores fueron liberados luego de casi 3 horas retenidos, pero sus equipos quedaron confiscados por el gobierno. La causa: a Maduro no le gustaron las preguntas, según explicó el propio Ramos. En un momento de la entrevista, el mandatario se levantó de manera repentina y la dio por terminada, esto según la versión del veterano reportero, quien también contó que fueron encerrados en una habitación con las luces apagadas. Y miren esta frase: estás mintiendo, Thomas, como Trump. Esa fue una de las respuestas de otra combativa entrevista que dio Maduro a la cadena estadounidense ABC, en la que acusó al periodista de mentir cuando éste le preguntó sobre un informe de derechos humanos de la ONU que afirma que miles de personas han muerto como consecuencia directa de su gobierno. Maduro también insinuó que Guaidó tendría que enfrentar la ley cuando regrese al país. Y le hacemos seguimiento a este tema y también a lo que pasa en la frontera con nuestros compañeros Jorge Luis Pérez Valeri, que está en Caracas, y también con Fernando Ramos, que se encuentra desde Cúcuta. Los saludo a los dos compañeros. Feliz día para ambos. Voy a comenzar contigo, Jorge Luis. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro y su equipo frente a lo denunciado por Univisión, frente a este altercado que estamos reportando? Muy buenos días para ti, Jennifer, para toda la audiencia. Por lo pronto, Nicolás Maduro no ha hecho una referencia directa, pero sí lo ha hecho su equipo de gobierno, como lo dices. Jorge Rodríguez, el vicepresidente de comunicaciones de la administración chavista, decía que esto se trataba de una mentira, se trataba de un show, así lo describía y reaccionaba a través de sus redes sociales. Decía que se le había dado un trato decente a este y a todos los equipos de prensa que acuden al Palacio de Miraflores para realizar entrevistas a Nicolás Maduro. Hemos visto en semanas recientes cómo ha incrementado la actividad y la convocatoria de Nicolás Maduro a periodistas de múltiples agencias internacionales, canales de televisión de todo el mundo, para que sea entrevistado, y este sería entonces el primer incidente de este tipo que se presenta con la cadena estadounidense Univisión. Su presentador Jorge Ramos estuvo denunciando lo que considera ha sido una violación, una detención de 3 horas allí en el Palacio de Miraflores, y luego no solo con eso, no solo se acabó allí la historia. Asegura el equipo de Univisión que una vez que se fueron al hotel, que se había solucionado el tema en Miraflores, pues habrían sido seguidos también por miembros de la inteligencia bolivariana. Vamos a escuchar el relato que tuvo que decir el periodista Jorge Ramos a las agencias que le entrevistaron. Donde le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos, también sobre
las acusaciones de abusos y torturas y la presencia de prisioneros políticos en Venezuela, y cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes. Y también en los medios oficiales la reacción ha sido compartir esta situación en algunas de las agencias, por ejemplo la Agencia Venezolana de Noticias, el canal venezolana de televisión se ha hecho reseña de esto. Jennifer, publicaban la noticia con las declaraciones de Jorge Rodríguez asegurando que esto era una mentira e incluso también haciendo referencia al episodio que tuvo Jorge Ramos en el pasado con el presidente Donald Trump cuando este lo expulsó de una rueda de prensa. Esa ha sido la reacción por lo pronto de los medios oficiales venezolanos. Pues muy preocupante y delicada esta situación, sobre todo cuando está en medio la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es una pregunta que le estamos haciendo también a nuestros televidentes. Vamos a cambiar de tema. Jorge Luis, ayer tuvimos esta esperada reunión del Grupo de Lima, el balance de este encuentro y también las reacciones ahí en Caracas. Bueno, Jennifer, básicamente el Grupo de Lima ha emitido una declaración en la que dice que va a mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela, que al gobierno de Nicolás Maduro no lo considera un gobierno legítimo, lo considera un gobierno autoritario, pero dice que sus esfuerzos van a continuar sin el uso de la fuerza. Esta fue una declaración extensa, entonces, que vino desde Bogotá, la primera reunión del Grupo de Lima en la que participa efectivamente un funcionario venezolano, en ese caso lo hizo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien se presenta allí como presidente interino del país y tiene el reconocimiento no solo de este grupo, sino de más de 40 países. Estuvo allí presente recibiendo el respaldo de los cancilleres, de las autoridades, los presidentes que también acudieron a esta cita, y pues destaca también lo que ha sido la declaración del canciller colombiano advirtiendo que la integridad de Juan Guaidó pues estaría comprometida, que tienen información verificable al respecto y que responsabilizarían en todo caso a Nicolás Maduro de lo que pudiese ocurrir no solamente a Juan Guaidó, también al resto de su familia. Las reacciones, pues, ha habido un poco de silencio, digamos, de parte del sector chavista. Hemos visto algunas reseñas, sí, en los medios y en las agencias oficiales. La Agencia Venezolana de Noticias, por ejemplo, hacía reseña de esta información diciendo que el Grupo de Lima mantiene la injerencia sobre Venezuela, pero llamando a no usar la fuerza en el caso venezolano. Más temprano sí reaccionaba el pasado domingo, antes de esta conferencia, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, una declaración en la que dijo además que la actuación del gobierno venezolano, del gobierno de Nicolás Maduro, había sido ejemplar en el control de manifestaciones durante el fin de semana, pero decía que, y acusaba al Grupo de Lima de estar violando las leyes internacionales, que el fin último era buscar una intervención militar en Venezuela. Pues estaremos analizando este tema en minutos con un experto en estos temas. Por ahora, de Caracas quiero pasar a Cúcuta, si me permites, Jorge Luis. Ahí está nuestro compañero Fernando Ramos con toda la información de lo que sucede en la frontera. Fernando, se prolonga el cierre de la frontera por el lado colombiano. Buenos días. Hola Jennifer, buenos días. Pues así es, y te saludo exactamente desde el Puente Internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario, aquí en Cúcuta. Puedes observar, y los televidentes, la actividad normal de este puente es que están cruzando siempre miles y miles de personas, especialmente a esta hora cuando comienza, por ejemplo, la jornada escolar. Muchos niños vienen a estudiar a Cúcuta y también las personas que vienen a buscar alimentos, medicinas, etcétera, pero no hay nada. Está totalmente cerrado, no hay sino funcionarios de la policía, de Migración Colombia, y pues es la situación exactamente a esta hora. Pero ayer, después de pasada la media tarde, se presentaron fuertes disturbios entre manifestantes que están insistiendo en pasar la ayuda humanitaria hacia el otro lado, y la fuerza pública, es decir, la policía y la Guardia Bolivariana, que lanzó gases lacrimógenos. Aquí se defendían con piedras, con palos, y resultaron varias personas heridas. Lo que se registró aquí fue una verdadera batalla campal, que también se registró en el puente Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con Ureña. Allí también se registraron fuertes desórdenes, disturbios, y resultaron varias personas heridas, especialmente con perdigones. Las autoridades han mantenido ahora esto totalmente cerrado, pero muchas personas se atreven o se aventuran a cruzar por las llamadas trochas, que son caminos ilegales por donde cruzan porque tienen muchas necesidades de llevar desde Colombia también estos alimentos, o traer aquí a personas enfermas para que sean atendidas en hospitales. Jennifer.
Bueno, pues se mantiene entonces la tensión ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay que decir, Fernando, como bien nos lo cuentas, que es una frontera viva y las afectaciones de estos cierres al lado y lado, por supuesto, generan bastantes traumatismos en los dos lados de la población, tanto venezolana como colombiana. Gracias a Fernando Ramos, gracias también a ti, Jorge Pérez Valeri, por esas informaciones. Nosotros vamos a profundizar un poco más en estos temas con el señor Tulio Álvarez. Él es el jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, señor Álvarez. Gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Buen día, Jennifer. Antes de comenzar a hablar sobre los puntos en la declaración del Grupo de Lima, hablemos un poco sobre el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. Después de algunas reuniones en la mañana y en la Cancillería colombiana, se le preguntó a Juan Guaidó si iba a regresar a Venezuela, respondió que sí y respondió que esta semana. La pregunta es qué consecuencias puede asumir al regreso, teniendo en cuenta que tenía prohibida la salida por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, a preguntas tan difíciles como esta, siempre hay que partir de un punto inicial, que es que estamos en presencia de un régimen de facto que materializa un Estado forajido y fallido. El sábado pasado vimos la actuación, el mundo vio cómo se desarrolla esta actuación a través de cuerpos paramilitares armados, a través de violencia máxima, censura a los medios. Hubo 23 agresiones a medios y a comunicadores sociales ese día. En consecuencia, ante un régimen de facto, puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, ahí él tiene un doble muro de contención, digamos, o que no es jurídico, porque en un estado de facto no hay una situación jurídica que se pueda alegar, sino tiene un respaldo popular muy fuerte y desde un punto de vista exterior, el respaldo de la comunidad internacional. Esos son los dos defensas fundamentales que tiene Guaidó. No tiene defensa jurídica porque en Venezuela no hay Estado de Derecho por ser un régimen de facto. Ahora hablemos sobre la declaración del Grupo de Lima. Señor Álvarez, se hizo mucho hincapié en el ensanchamiento del cerco diplomático a Nicolás Maduro. La pregunta que me surge es una medida más larga pero más segura para la estabilidad futura del país o es más riesgosa para el proceso que se está viviendo actualmente? No, lo primero que hay que destacar es que hay una uniformidad en la comunidad internacional en cuanto al tratamiento de este régimen de facto. No hay que olvidar que en la práctica el Grupo de Lima es una especie de grupo de contención. Realmente el protagonismo internacional en este momento lo van a tener estados muy concretos, 3 estados en específico. Sin embargo, el Grupo de Lima como tal, cuya presencia ha sido permanente antes inclusive de los hechos violentos que se han dado en el último mes, producto de la represión en Venezuela, ese grupo lo que está es tratando de llevar hasta el último momento la posibilidad de una salida de Maduro, porque eso hay que estar claro, hay un convencimiento de que no puede haber ninguna solución al caso venezolano sin una salida de Maduro por una vía negociada. Sin embargo, ya sabemos que hay independencia de criterio en los que sufren las consecuencias nefastas del régimen, porque todo lo que pasa en Venezuela en la práctica tiene incidencia directa en la región. Por eso es que esto se plantea ya como un problema humanitario, un problema regional. Con esto me está diciendo, señor Álvarez, que existe la posibilidad, aunque sea en una última instancia, de una intervención militar. ¿Para usted no está descartada, a pesar de lo que se dijo ayer de salidas pacíficas en el Grupo de Lima? Aquí hay que aclarar 2 cosas. En primer lugar, aquí no hay un problema entre gobierno y oposición. Esa es una falsa imagen que se trata de imponer desde el mismo régimen. Aquí hay un régimen de facto que violenta derechos sistemáticamente de los ciudadanos. Esto es una de las causas en las que se origina un deber de la comunidad internacional para actuar. Eso es muy importante. Los estados están en el deber de actuar ante una situación de emergencia y ante una situación en que está en riesgo la vida, seguridad de los venezolanos, pero también la vida y seguridad de estados fronterizos. El otro punto es que también se trata de confundir, hablando de intervención militar, cuando aquí de lo que se está hablando es de la intervención por razones humanitarias. En el esquema internacional
nosotros encontramos que hay razones justificadas para intervenir por razones humanitarias a solicitud del propio Estado, o cuando se violenta la ley internacional de forma flagrante, o cuando se viola sistemáticamente, como está pasando en este momento, los derechos de un sector o de una población determinada. En Venezuela, yo tengo la firme convicción, y la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se ha pronunciado unánimemente en este sentido, de que se ha materializado un delito consagrado en el Estatuto de Roma al impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. De manera que cualquier agresión contra los mecanismos implicaría o podría implicar una reacción de otra entidad. Y déjeme decirle algo, basta ver las agresiones que se están dando en la frontera con Colombia y con Brasil para percatarnos del peligro que existe en este momento de un enfrentamiento en cualquier momento. Sin embargo, otros sectores no piensan como usted. Le cito, por ejemplo, a José Manuel Vivanco, que dice que el derecho internacional no permite el uso de la fuerza. En este caso habla sobre la situación en Venezuela, dice, porque no hay un conflicto armado interno. En particular, no se cumplen los requisitos jurídicos de la responsabilidad de proteger. ¿Qué responderle a José Manuel Vivanco? Yo en particular insisto, la Cátedra de Derecho Constitucional, en forma unánime, desde un primer momento ha emitido una serie de pronunciamientos. El primer pronunciamiento define la situación como régimen de facto, donde hay un Estado forajido y fallido que no solo violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y algunos extranjeros, sino que asimismo impide el auxilio de la comunidad internacional. En segundo lugar, los casos de conflagración armada están regulados por un estatuto distinto a lo que nosotros vimos el día sábado, que fue una agresión a una ayuda humanitaria para impedir un auxilio a una población carente de alimentos y medicina. Al mismo tiempo se activaron escuadrones paramilitares patrocinados, armados y financiados por el Estado. Yo no creo que con purismos jurídicos, en el sentido de hablar de que hay una hipótesis de un tratado u otro, se va a resolver el problema de los venezolanos ni el problema de la región. El caso actual es evidentemente una situación en la cual un régimen de facto está violentando los derechos de los ciudadanos en forma sistemática, está irrespetando la ley internacional y está poniendo en riesgo a la región, lo que implica que es factible una intervención con fines humanitarios. Y ante la agresión del Estado forajido, una agresión que se manifiesta permanentemente contra la población y contra los estados vecinos, se podría dar una eventualidad de enfrentamiento, lo cual evidentemente constituiría, dada la debilidad institucional de Venezuela y de su Fuerza Armada, una de las humillaciones más grotescas que pudiera sufrir Venezuela en su historia republicana. Definitivamente una situación muy compleja, una encrucijada en la que se encuentran ahí en el vecino país de Venezuela y también en la región, hay que decirlo. Gracias, señor Tulio Álvarez, se me acaba el tiempo, muchos temas de los que hablar con usted, pero tenemos que seguir con la programación. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias a ti. Mire, les contamos que 2 diplomáticos de Naciones Unidas le dijeron a CNN que solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema de Venezuela, que se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde de hoy. Esta, hay que decirlo, no es la primera vez que el Consejo de Seguridad de la ONU ha sostenido un encuentro sobre la crisis venezolana. Muy pendientes de lo que pase allí. Con esto una pausa, no se vayan. Al volver, si usted quiere... Y es que les tenemos que repetir, un equipo de Univisión encabezado por Jorge Ramos denunció haber sido retenido por el personal de Nicolás Maduro luego de algunas preguntas que al parecer incomodaron al entrevistado. Le vamos a hacer seguimiento a esta noticia con Jorge Pérez Valeri, él está en Caracas. Buenos días, Jorge. ¿Qué pasa con este equipo en este momento? ¿Ya salió del país? ¿Qué información tienes?
Jennifer, buenos días para ti y para toda la audiencia. La información de último momento la publicó hace unos instantes, hace unos minutos, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, afirmando que pues este equipo que lidera Jorge Ramos ya había partido desde su hotel hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde va a tomar el vuelo directo hacia los Estados Unidos. Decía que esta caravana que lo está hallando pues estaba escoltado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y esa fue una denuncia que también hizo parte de este equipo periodístico anoche, cuando ya fueron liberados del Palacio Miraflores y se fueron hacia el sitio donde se estaban hospedando. Aseguraron que pues había miembros de la inteligencia bolivariana haciéndoles seguimiento desde las afueras del hotel, y todo esto ocurre luego de una entrevista que acudió Jorge Ramos a realizar hasta el Palacio Presidencial de Venezuela a Nicolás Maduro. Eso fue después de una entrevista que ya había concedido a otra cadena estadounidense, y en medio de las preguntas pues no habría gustado al oficialismo la línea que estaba tomando la entrevista. Detuvieron la entrevista y fueron detenidos por al menos unas 3 horas en el Palacio de Miraflores, en el Palacio Presidencial de Venezuela. ¿Qué dijo Jorge Ramos? Esto lo escuchamos cortesía de algunas agencias. En donde le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos, también sobre las acusaciones de abusos y torturas y la presencia de prisioneros políticos en Venezuela. Y cuando le mostré un video que yo mismo había filmado de unos jóvenes El primero en reaccionar desde el oficialismo fue Jorge Rodríguez, el vicepresidente de comunicaciones del gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que esto era una mentira, que todos los equipos de prensa que acuden a Miraflores a entrevistar a Nicolás Maduro pues son tratados con decencia. Solo dijo el chavismo en reacción a esta noticia sobre la detención de al menos 3 horas del equipo de Univisión Noticias aquí en Venezuela, en Caracas, cuando estaba realizando esta entrevista a Nicolás Maduro. Una acción pues que llevó el pronunciamiento de no solo los sindicatos y los miembros de la prensa aquí en Venezuela, la preocupación también del Departamento de Estado, que exigía en ese momento la liberación inmediata de Jorge Ramos y el resto de su equipo, que advertía al gobierno venezolano que estaba siendo vigilado por el resto del mundo, y pues también la reacción que vino de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch, que pedía también la liberación inmediata de este equipo de trabajo periodístico. Recordar, Jennifer, importante, que no es el primer hecho que se presenta. Sí es el primero que se presenta en medio de esta ronda de entrevistas internacionales que le ha dado el gobierno de Nicolás Maduro a muchas plataformas, a muchas agencias internacionales de noticias, pero no es el primero en referencia a la situación de la libertad de expresión y de prensa aquí en Venezuela. Vimos justamente el mes pasado cómo también algunos corresponsales internacionales que estaban haciendo trabajo periodístico acá en Venezuela eran retenidos. Si recuerdas, estaba el caso de los periodistas chilenos, 2 en concreto, un periodista, un camarógrafo, que fueron detenidos por más de 12 horas acá en el país. Y la preocupación para sus gobiernos y para sus familiares, para el gremio en general, es la incomunicación que tienen. Una vez detenidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano, pues estas personas pierden prácticamente toda la comunicación con el resto del mundo. Pues muy preocupante, lamentable esa situación que se vive en Venezuela. No solamente estamos hablando de este caso por tratarse de un medio internacional, sino también la situación que se vive ahí diariamente, según denuncias de algunas agencias que se especializan en mirar la situación de los periodistas y de la libertad de expresión ahí en Venezuela. Rechazable este hecho cometido, Jorge Luis, muy pendientes de lo que pasa. Y por supuesto siempre defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque nuestra misión es preguntar. Gracias, Jorge Luis. Buen día. Bueno, y hay más información generada por Venezuela, y es que ayer hubo una declaración del Grupo de Lima luego de la reunión en la que participó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Además, pues se prolonga el cierre de la frontera por migración Colombia, resultando en innumerables afectaciones. Para todos los detalles, conecto con mi compañero Fernando Ramos desde la frontera colombiana en Cúcuta. Muy buenos días, Fernando, adelante.
Hola, ¿qué tal, María Regina? Buenos días. Así es, en Bogotá se realizó el día de ayer una intensa jornada del Grupo de Lima con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y también estuvo allí Juan Guaidó junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, y otros mandatarios y cancilleres de la región. Varias conclusiones importantes, entre ellas el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo dijo que tenían informaciones muy precisas de que hay riesgos contra la integridad de Juan Guaidó, contra su esposa y sus familiares, y pidió respeto por ellos. Dijo que cualquier situación de riesgo o lo que les pueda llegar a ocurrir, la responsabilidad sería de Nicolás Maduro y de sus compañeros de gobierno. También el Grupo de Lima dijo que va a propender porque la salida sea pacífica, porque no se haga uso de la fuerza, pero sí pidió a la comunidad internacional que continúe apoyando las gestiones para buscar elecciones libres en Venezuela. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que Estados Unidos va a continuar aumentando la ayuda humanitaria. De hecho, comprometieron 56 millones de dólares más, que se suman a los 20 que ya están aquí en Cúcuta en ayuda humanitaria, medicinas y alimentos en una bodega del puente Tienditas. También hizo un llamado a los militares, especialmente a la Guardia y a la policía, para que reconozcan a Juan Guaidó, para que no reconozcan a Nicolás Maduro, y dijo que era el momento de aceptar, de buscar hacer uso de lo que ha prometido Guaidó, que es una especie de amnistía para quienes decidan estar, como dijo Pence, del lado correcto de la historia. Además, manifestó que el presidente Donald Trump envió un mensaje, y es que todas las opciones siguen sobre la mesa. Esto no es descartar, por ejemplo, la acción o una intervención militar. Mientras todo esto ocurría en Bogotá, aquí en este sitio donde me encuentro, que es el Puente Internacional Simón Bolívar, se presentaron fuertes disturbios, enfrentamientos entre quienes están empeñados en que esa ayuda humanitaria pase al otro lado de la frontera, y la Guardia Nacional Bolivariana, con gases lacrimógenos, con piedras, con palos, se enfrentaron estos manifestantes en este punto exacto de la frontera entre Colombia y Venezuela. También ocurrió lo mismo en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, varias personas heridas, algunos de ellos con perdigones durante estos disturbios, estos enfrentamientos. La situación es ahora, María Regina, que la frontera continúa cerrada, como puedes observar. En este punto exacto, diariamente transitan unas 20.000, 30.000 personas, y este es el aspecto en este momento, totalmente vacío. No hay forma de cruzar, solamente por las llamadas trochas ilegales, que son caminos que están al lado, al margen de este puente, y que la gente se arriesga para buscar un poco de comida o de medicinas, María Regina. Y bueno, eso que nos acabas de decir, Fernando, pues lo has vivido de primera mano, en primera persona. Definitivamente esta no ha sido la cobertura regular que realizas día a día, Fernando. El sábado pudimos pues ser testigos de cómo hasta te afectó de manera personal los gases lacrimógenos, y bueno, ni hablar de la parte emocional. Quiero aprovechar esta oportunidad, Fernando, para que nos cuentes cómo viviste tú este sábado. Así es, María Regina, pues no es fácil porque aquí hay una mezcla, hay unos contrastes muy dramáticos. Estábamos justo en ese momento en el puente de Ureña, que conecta a Cúcuta con Ureña, y pues acompañando a los voluntarios que llegaron desde muy temprano para tratar de llegar hasta el otro lado. Llegaron mujeres de blanco, muchas de ellas madres de familia que tienen hijos en hospitales, en clínicas, todas ellas entrelazadas, y se acercaron a hablar con los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, en su mayoría mujeres, y les hablaron como lo que son, como amas de casa que no tienen recursos para conseguir comida para sus hijos, como mujeres, cabezas de familia que están tratando de tener mejores condiciones de vida. Y pues obviamente fue un momento emocionante ese encuentro entre las dos partes. Yo les decía, son venezolanos, son seres humanos que están aquí y que deben resolver este conflicto entre ellos. Más adelante pues ya empezó a llegar esta caravana de camiones que finalmente resultaron 2 de ellos incendiados en medio de los enfrentamientos. Llevaban ayudas, llevaban medicinas, llevaban comida, y empezó este enfrentamiento. Es decir,
comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Estábamos en la mitad de esas dos líneas y fue un total caos. Pero en medio de todo eso, la situación es que para uno como periodista hay que mantener siempre la perspectiva de la información, poder informar. Claro. Empezaban a llegar muchas personas heridas que nos comentaban lo difícil que lo estaban pasando y realmente es increíble cómo en el sitio, en el terreno, es donde se puede palpar realmente la magnitud de la gravedad de lo que está ocurriendo. Es una situación bastante tensa que continúa. Te decía, aquí después del mediodía siempre están nuevamente reactivándose los enfrentamientos y pues para uno como periodista es un privilegio estar allí, pero también la cantidad de testimonios de cada drama, de cada tragedia que pasa cada persona, termina al final del día afectándote en lo personal, María Regina. Por supuesto, y más allá de tu profesionalismo, Fernando, y lo que pudiste transmitirnos en cuestión noticiosa, ¿cuál era tu sentir en ese momento? ¿Tuviste miedo en algún momento, sobre todo cuando estaban lanzando los gases lacrimógenos? Sí, obviamente, siempre hay este sentimiento de miedo de que cualquier cosa puede pasar. Es que es un momento demasiado crítico. Hasta el momento los enfrentamientos han sido con gases lacrimógenos, con... Preguntamos todos los colegas que estamos acá, es en qué momento va a ocurrir un disparo. Y eso provocaría una situación que se vuelve incontrolable de uno y otro lado. Porque también hay que pensar que de este lado la policía colombiana no puede actuar. Ellos están aquí, están simplemente haciendo una gestión de contención, muchas veces humanitaria, recogen los heridos, los llevan, los traen, y a eso se limitan, no pueden actuar, no están lanzando gases ni nada por el estilo. Entonces uno piensa, en el momento en que hay aquí un solo disparo, la situación va a ser incontrolable. Es lo que menos queremos. Claro. Yo les decía durante la cobertura que ocurrió lo que temíamos, y era que eso terminara en desórdenes, que terminara en una situación violenta, que terminara con heridos, que terminara con muertos, como ha ocurrido en la frontera con Brasil. Y obviamente estamos en esta situación, pero siempre estamos pidiendo que por favor esto se maneje dentro de los rumbos del diálogo y de llegar a un acuerdo, porque claro, finalmente son seres humanos los que están aquí y los que estamos aquí, y tenemos que propender siempre porque haya un camino de buscar una salida negociada, concertada, María Regina. Totalmente. Le preguntabas, Fernando, a uno de los integrantes de la Guardia que desertó si le había costado trabajo tomar la decisión. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste que delante de tus ojos estaba pasando esto? Es que más allá de un uniforme, más allá de lo que vemos, hay seres humanos, hay personas que están allí. Esta persona me llamó mucho la atención, este sargento López, porque él estaba con su esposa y estaba con sus dos hijas. Y me dijo, yo lo había pensado ya desde hacía unos 15, 20 días, que este 23 de febrero yo iba a salir de las filas y me venía a Colombia porque su esposa está enferma y sus dos hijas, lo que él gana, el sueldo, el salario, no le alcanza para conseguir alimentos y darles educación y llevarlos por lo menos a tener salud, darles las vacunas. Hay cosas tan elementales que para nosotros son normales, pero para otras personas no lo son. Y esa es la parte humana, el aspecto que a veces no se ve y que yo siempre trato de mostrar, porque es lo que nos muestra realmente lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo esta situación. También cuando llegué ese sábado al puente que comunica a Ureña con Cúcuta, íbamos allí y cuando vi, la primera imagen fue de este exintegrante de la Guardia que venía abrazado de un funcionario de Migración Colombia y de un policía. Y fue impactante porque era de los primeros que estaba tomando esa decisión. Él venía llorando, venía muy afectado porque también dejó a su familia al otro lado, no la pudo traer. Entonces son estos contrastes, son estas situaciones las que realmente muestran y que tratamos de poner en cámara para que la gente pueda tener otra visión, otra perspectiva de lo que está ocurriendo realmente aquí, María Regina. Así es, Fernando, pues no me resta más que felicitarte por el extraordinario trabajo que haces siempre, pero que bueno, este fin de semana te superaste definitivamente. Muchísimas gracias, Fernando, por traernos toda esta información y como tú bien dices también el lado humano, ¿no? Que es tan importante en muchas ocasiones. Muchas gracias, Fernando Ramos. Muchas gracias a ti.